Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la tercera es la vencida, como dice el dicho. Bienvenidos a Cultura Teológica, un programa para reflexionar desde una cosmovisión cristiana. Y hoy tengo el privilegio, el lujo de tener al profesor Jonathan Ramos, que lo conocí en un programa de filosofía que estaba vinculado a este filósofo Heidegger, y me interesó mucho poder contactarme con él, y resultó que era cristiano y que teníamos muchas cosas en común, así que nos empezamos a conversar, a charlar, y bueno, está comenzando esta amistad con él. Y ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué contás? Hola Jorge, muy bien. Acá saliendo de una gripe, pero bien en casa, haciendo los deberes. Y bueno, un gusto hablar contigo, estar aquí en tu página. Gracias por la invitación. No, es un placer. Y bueno, espero que no sea COVID, ¿no? Si no me va a contagiar, tendría que tener un barbijo puesto. Por si acaso no me hago el hisopado. Viste que el gobierno dijo que cualquiera que tiene una gripe tiene COVID, por si acaso. Bueno, eso no es Acá en casa. broma, ¿eh? Eso no es broma. Mi esposa me contaba que una señora también se sentía mal y fue al médico porque tenía el hijo con cáncer, y le decían que se haga que ella pedía que le hagan el hisopado, y dice, no, usted tiene COVID, y ya está. Mirá, Qué vergüenza, bueno, ¿no? la paranoia. La paranoia, ¿no? La Claro, sí, paranoia y sí. el miedo que ha sembrado un poco el gobierno. Sí, sí, sí. Pero acá el problema es que el hospital se negaba a hacerle el hisopado y le dice que tenía COVID. Eso es lo que te estaba diciendo, así que peor todavía. Todos estamos infectados hasta que algún hisopado diga lo contrario, es así. Así se Y mueven. sí, claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestros hermanos, los que se van conectando. Yo le comentaba a Jonathan que esta es una página más que nada vinculada a la teología. Yo le estoy dando ahora un giro más filosófico, pero acá hay muchos hermanos evangélicos, otros hermanos católicos de distintas denominaciones, de distintas, sí, denominaciones, iglesias históricas, reformadas. Así que estamos estamos en una página muy variada, digamos. Y bueno, el motivo por el cual estoy haciendo esta entrevista es fundamentalmente por un curso que nos está ofreciendo Jonathan, pero para no ser tan frío me gustaría que nos cuente un poco de su vida, porque una de las cosas que me llama la atención de Jonathan, que se lo dije también en privado, es la cantidad de conocimiento que tiene, con la edad que tiene, porque tiene 32 años, Jonathan, inclusive es menor que yo. Y, y la cantidad de conocimiento que maneja en muchas áreas, porque él tiene un canal de YouTube que luego después lo puede dejar colgado en algún mensaje, y él, digamos, aborda cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, cuestiones históricas. Entonces estaba un poco impresionado por eso, que nos cuente un poco cómo se inició en esto de la filosofía, y por qué eligió el mundo del conocimiento, por qué elegiste insertarte en algo que quizá hoy en día mucha gente no le da importancia, ¿no? Bueno, a ver si podemos sintetizar y no hacer un divague de la vida personal. Yo nací en el seno de una familia evangélica, en el seno de una familia metodista. Y mi papá siempre trajo libros de John Wesley, de Juan Calvino, de Lutero, y comencé con ellos a meterme en la teología, y obviamente que un gran teólogo protestante fue Søren Kierkegaard, ¿no es cierto? Que fue evidentemente luterano, danés, del siglo XIX, y leí un libro de Kierkegaard que lo recomiendo, que se llama Fragmentos Filosóficos, o a veces se lo conoce también como Migajas Filosóficas o un poco de filosofía. Bueno, en ese libro Kierkegaard habla de la contemporaneidad de la fe en el discípulo, ¿no? Cómo el discípulo a través de la fe se puede hacer contemporáneo de Cristo. Habla de la ironía de Sócrates, con lo cual tuve mi primera entrada a la filosofía con un grande como Søren Kierkegaard, que comparte la fe evangélica, la fe protestante. Bueno, me inscribo en la carrera de historia, hago la carrera de historia y
en esa carrera teníamos mucho de filosofía, de ciencias políticas, y tocábamos muchos filósofos. Me terminó enganchando mucho con la filosofía hasta que hago cuarto año de filosofía y me inscribo en el primer año cuarto año de historia y hago primer año de filosofía, las dos juntas. Me empecé a meter mucho en la filosofía, a investigar. Paradójicamente yo empecé al revés, empecé con los contemporáneos y al último terminé en los griegos. Entonces, yo al principio empezaba con Ser y Tiempo de Heidegger, Las palabras y las cosas de Foucault, El ser y la nada de Sartre. Yo empecé con los contemporáneos, con los del siglo XX. Y bueno, mi pasión por los contemporáneos fue muy enorme. Y escribí un libro que trataba de interpretar el Antiguo Testamento a la luz de las categorías de Heidegger y de Sartre, digamos. Fue el primer libro que lo publiqué a los 20 años sobre una interpretación existencialista de la vida de Adán y Eva en el Génesis, digamos, ¿no? Cómo un existencialista podía abordar el tema del pecado original, de la caída, de la tentación, de la angustia, del miedo, del dolor, de la pérdida, bueno, todos los temas que se tocan en el paraíso, interpretarlos desde el punto de vista de la filosofía del siglo XX. Y bueno, fui descubriendo la filosofía medieval, descubrí la filosofía antigua, y bueno, fui cambiando mi perspectiva, y en el decurso de esta trayectoria fui mutando, ¿no?, el tipo de filosofía con el que yo accedo a la verdad. Pero bueno, ese es un poco mi trayecto, es la familia en la que nací, después la carrera de historia, la carrera de filosofía, y bueno, y en el medio también inquietudes personales que van surgiendo. Obviamente nadie tiene vocación por la filosofía si no hay un llamado muy particular. De hecho, la palabra vocación viene de vocatio, de voz interior. Hay una voz, un llamado interior que te impele, ¿no?, a buscar ciertas cosas. Y por eso es que el que busca la filosofía en general es una persona distinta a alguien que estudia marketing, por ejemplo, o abogacía o cualquier otra carrera, ¿no? Claro, claro. Che, bueno, qué interesante, esto no sabía, esto que me estás comentando de que habías hecho una interpretación del Antiguo Testamento desde los contemporáneos. La verdad que me interesa ese libro. Bueno, después nos contás de otro libro, pero antes quiero saludar a Maxi Loria, que es doctor en filosofía él, filosofía medieval me parece, tomista. No sé si lo conocés, pero es un profesor. Ayer estuvo también en la página, lo entrevistó uno de mis compañeros acerca de la experiencia de la fe. Así que sería lindo en algún momento tenerlo a los dos para que puedan interactuar. Va a estar bueno. Si vos le haces clic al comentario, te va a aparecer en la pantalla. Ah, sí. Ahí está, está saludando Maxi, así que le mandamos un abrazo por compartir este tiempo, ¿no? Che, qué interesante lo que decías, ¿no? Quiero hacerte una pregunta porque hay un mito muchas veces evangélico, más que nada en el mundo evangélico, en el mundo protestante sobre todo, basándose en algunos textos de Pablo. Viste que Pablo en 1 Corintios dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. ¿Cómo? Enloqueceré la sabiduría de los sabios, entonteceré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba de este siglo? No enloqueció Dios la sabiduría de los sabios. Claro, entonces mucha gente se toma de esos versículos para decir que es inútil estudiar filosofía, ¿no? Como diciendo, bueno, hermano, la mucha letra mata. Esos son algunos de los comentarios que se suele escuchar. ¿Qué le diría vos a esa persona? ¿Por qué es importante para un cristiano que se introduzca en la filosofía? ¿Qué es lo relevante de la filosofía? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede ayudar en nuestra experiencia de fe? Eso me gustaría que vos nos cuentes un poquito y ya que estamos, que vos también nos cuentes tu propia experiencia con respecto a eso. ¿Cómo no? Bueno,
tengo muchas clases en mi canal de YouTube, si me permitís ahí lo divulgo también, Jonathan Carlos Ramos, ahí hay varias clases sobre paradigmas de las relaciones entre fe y razón, o fe y filosofía, y en el libro, en el último libro que publiqué, también tenés en el segundo capítulo, Fides et Ratio, la fe y la razón, que es una encíclica que escribió Juan Pablo II, ¿verdad? Bien, Sí, bueno, básicamente la importancia que tiene la filosofía y la razón en el acceso a Dios, básicamente tiene que ver primero y antes que nada con un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice Jesucristo, ¿no? Interpreta el evangelista, amar a Dios con toda la mente, es también poner la razón al servicio del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo nos dice, me hice griego con los griegos para salvar a los griegos, me hice hebreo con los hebreos para salvar a los hebreos. Y Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, aparece viajando a Atenas y aparece el primer encuentro registrado entre el mensaje cristiano y la filosofía griega. Ahí hay unos estoicos, unos epicúreos, y Pablo dice, como uno de sus filósofos y poetas dice, linaje suyo somos. Ahí vemos cómo, y esto se llama teología descendente, es decir, aquello que se ha dicho sobre un Dios, el Dios desconocido. Bueno, este Dios que ustedes conocen en abstracto, en realidad es un Dios concreto y es Jesucristo, que vino a la tierra a salvar a los hombres y murió en una cruz por todos nosotros. Y los filósofos griegos le dicen, bueno, ya que hablaste de la resurrección de los muertos, ya te oiremos en otra oportunidad, como diciendo, no vale la pena escuchar a claro. alguien que nos habla de la resurrección de los muertos. Pero el acceso racional a Dios en la Biblia es muy importante. Primera de Pedro 3:15 dice, estad preparados para dar razones de la esperanza que habita en ustedes. Quiere decir, nosotros sabemos que Dios nos ha dado la razón y nos ha dado la voluntad para querer y la razón para conocer. Efectivamente que el hombre en su estado de pecado y de caída está corrupto por el pecado, pero por la gracia el hombre puede, con esfuerzo, con sacrificio, con disciplina, conocer ciertas cuestiones de Dios y obviamente también por la fuerza de la naturaleza, de la voluntad y de la inteligencia, acceder al conocimiento de la naturaleza, que es importante porque Pablo en la carta de los Romanos nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, nos son manifiestos a través de las cosas hechas, a través de las Claro. cosas creadas. Y esto la teología lo ha tomado mucho, ¿no es cierto? El tema de la teología natural, que es el acceso racional a Dios, el acceso a Dios a través de aquello que encontramos en la creación. Recordemos el Salmo de David que dice, veo el cielo y las estrellas que tú creaste y me pregunto qué es el hombre para que te fijes en él. Y los cielos muestran la gloria de Dios. Entonces, una persona que estudia la naturaleza, que estudia al hombre a través de la razón, que penetra en los misterios de la creación, también está conociendo la gloria de Dios y la deidad de Dios, de alguna manera, como lo hicieron Platón y Aristóteles, que no tuvieron acceso a la revelación especial, pudieron acceder a la revelación general, como dice Bernard Ramm, o que nosotros llamamos la revelación natural de Dios, que también es importante porque nosotros en Latinoamérica tenemos, los evangélicos, una crisis cultural muy grande. Es decir, los evangélicos en general han surgido al calor del fideísmo, de aquella creencia a través de la cual se sostiene que solo la fe es necesaria y suficiente para conocer la verdad y que la razón, la ciencia y la filosofía lo que hacen es pervertir
el acceso a Dios. Bueno, Claro, esta idea exactamente. fideísta ha creado en los evangélicos hispanoamericanos la idea de que uno puede ser evangélico y ser doctor en genética, en biología, en física, en química, en matemáticas, y ser muy racional en su profesión, pero a la hora de leer la Biblia, la leemos como el boyero, como el carbonero, digamos, ¿no? Es decir, Ujú. con la fe del carbonero, con una fe simple que no tiene metodología racional, que no tiene un acceso metodológico, histórico, sistemático, hermenéutico, filológico. Entonces nos topamos con evangélicos que en su profesión son racionales y el domingo en el culto son fideístas. Y ha surgido en el evangélico promedio una esquizofrenia, ¿no es cierto? De gente que usa la razón por un lado, pero que a la hora de acceder a la Biblia accede como el carbonero. Y bueno, se rompe el cristiano porque a la hora de argumentar los principios cristianos ante el mundo, citamos Levítico 2:18 y no podemos hacer un razonamiento científico y filosófico para, por ejemplo, defender la vida, para defender la familia. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que la única manera de conocer la verdad es a través de la fe. Claro, bueno, o sea, ya estás haciendo filosofía. Muy buen análisis de una radiografía de cómo está, en cierto sentido, el pueblo evangélico en varios aspectos. Es llamativo, por ejemplo, que las mayores figuras del pueblo evangélico hoy son los liberales, ¿viste? Gente como Agustín Laje, Nicolás Márquez, y por ahí no tienen tantos referentes evangélicos, sino que son de otro palo, o católicos, como en el caso de las redes sociales en el mundo evangélico, en la apologética se sigue mucho, por ejemplo, a Dante Urbina, que es un tomista, referentes que no son necesariamente dentro, que no son parte de la comunidad evangélica necesariamente, ¿no? Y esto puede ser un poco por lo que vos comentabas recién, ¿no? Hay como un antagonismo hacia la fe, perdón, hacia la razón, ¿no? Y en esa encíclica que vos nombrás, tuve la oportunidad de leerla hace un tiempo, y bueno, ahí enseña que la fe y la razón son un complemento que permiten, la fe le ayuda a la razón a penetrar en el misterio, ¿no? Y los católicos también tienen un concepto que es fides quo y fides que, ¿no? Fides quo sería como un acercamiento subjetivo de la fe y fides que sería como el análisis del contenido de la fe. Y parece que muchas veces el pueblo evangélico se queda solamente con la primera, fides quo, ¿no? Con una fe subjetiva, ¿no? Así que está muy interesante lo que decís, está muy bueno. Bueno, entonces, como bien dijiste, es importante acercarse a la filosofía. Ahora, ¿la filosofía nos puede ayudar, Jonathan, a profundizar en la persona de Dios? O mejor dicho, vamos a plantearlo de esta manera. La teología depende, en cierto sentido, de la filosofía. Yo, para ser un buen teólogo, necesito saber filosofía. Esa sería la pregunta que quería hacer. Bien, tengamos en cuenta que el cristianismo surge en el contexto de un helenismo, es decir, de una cultura griega que se ha divulgado por casi todo el Mediterráneo, ¿no es cierto? Y el cristianismo, cuando trata de universalizarse, según el mandato de Cristo, que dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo, el cristianismo se halla ante un mundo que tiene formación filosófica. Y los primeros cristianos se ven ante esta dificultad y se preguntan, ¿qué hacemos con la filosofía? ¿La rechazamos, la combatimos o la asimilamos y la aceptamos como una herramienta útil para hacer inteligible la revelación? Y surgen dos grupos distintos. Surgen los dialécticos, es decir, aquellos que sostienen la utilidad de la filosofía en la religión, y ahí surge la teología propiamente, los teólogos de Alejandría, ¿no es cierto? Clemente de Alejandría, Filón de Alejandría, bueno, San Agustín, Orígenes. y aquellos padres de la iglesia
que sostienen que la filosofía en realidad lo que hace es pervertir el acceso a Dios, distorsionar, combinar el mundo con Dios. Y piensan que de esa combinación solo va a surgir una confusión. Bueno, Tertuliano es el gran padre de la iglesia que dice que tienen que ver Atenas con Jerusalén, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y surge este grupo que son los antidialécticos, ¿no? Bien, ahora, nosotros acá para responder a esta pregunta tenemos que hacer una doble distinción. A ver. Tenemos que saber que a Dios se lo puede conocer con la razón natural en aquello que Dios comparte con las criaturas. Teológicamente, vamos a decir así, vamos a hacer un abordaje teológico y filosófico, Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Por ejemplo, Dios es, entre paréntesis, está mal dicho, pero para que se entienda, Dios existe. Bueno, el hombre también existe. Entonces, el ser de Dios, de alguna manera, es comunicable, es participable. ¿No es cierto? Dios, por ejemplo, es un ser viviente. El hombre también es un ser viviente. Entonces, la vida es un atributo de Dios que es comunicable. Bueno, pero hay atributos de Dios que no pueden ser comunicados. Por ejemplo, la eternidad, la eternidad de Dios es incomunicable. En un sentido duro, aquello que comienza y no termina no es eterno, sino eviterno en filosofía. Claro. Nosotros, teológicamente, somos eviternos, no somos eternos propiamente, aunque sí Dios nos da vida eterna, porque nos hace participar de la vida de Cristo, que es eterna. La omnipotencia de Dios es incomunicable, la omnipresencia de Dios es incomunicable. Es decir, nosotros, a través de los atributos comunicables de Dios, aquellos atributos que encontramos en la creación y que nos pueden llevar al Creador analógicamente, podemos conocer ciertos atributos de Dios, lo que Santo Tomás le llama la vía negativa. Es decir, encontramos una perfección en el ente que la predicamos de Dios. Esa es la afirmación, ese método lo toma del pseudo Dionisio Areopagita. Encontramos, por ejemplo, que el ente es. Y predicamos de Dios el ser. Esa es la afirmación. Después viene la negación, pero Dios no es como el hombre. Dios tiene ser, Dios es el ser, pero no como el hombre. Y ahí viene la supereminencia, sino de una manera supereminente. Encontramos la bondad en el hombre. La predicamos de Dios, pero la negamos en Dios como a la manera del hombre. Y decimos Dios es bueno, pero no a la manera humana. Dios es soberanamente bueno. Y así podemos llegar a Dios analógicamente, predicando las perfecciones de las criaturas en el Creador, a través de la razón, digamos. Bien, este acceso nos permite a nosotros hacer teología natural, pero nadie se va a salvar. Nadie va a tener vida eterna haciendo este ejercicio filosófico. Entonces, la revelación de Dios nos viene a mostrar la otra parte de la película que la razón natural no puede descubrir. Por ejemplo, la razón natural no puede descubrir el plan de la salvación. No lo puede descubrir. De tal manera que muchas veces esta revelación especial de Dios parecería que dice cosas que van en contra de la revelación general. Es decir, parecería que la revelación bíblica nos dicen cosas que la razón natural en la teología natural ha descubierto y parecería que son contrarias. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la razón natural descubre, por ejemplo, que el mejor es el primero. Y resulta que la revelación nos dice que el que manda es el último, el primero es el último. La razón nos dice que el creador es el que manda, es el soberano, pero la revelación nos muestra al creador del universo padeciendo bajo el poder de Poncio Pilatos, el Dios crucificado. Y nos dice la razón que el rey del universo tiene que nacer en un palacio.
y la revelación nos cuenta que el Rey del Universo nació en un pesebre. Ahora, ¿por qué sucede que la revelación especial nos dice cosas que la revelación natural parecería que nos contradice? Porque el sentido es distinto. Recordemos que el principio de no contradicción es nada puede ser y no ser en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Acá lo que está cambiando es el sentido, por eso no hay contradicción, porque el sentido que le da la Biblia a la revelación es justamente destruir la sabiduría natural que tenemos nosotros para que la única sabiduría nuestra sea Cristo. Pero no podemos hacer inteligible lo que nos dice Cristo si no hemos pasado por el trayecto de la filosofía, que nos permite, ¿no es cierto?, hacer inteligible ese misterio, que es paradójico. Muy bueno, muy interesante, todo lo que decís como que es para un programa, así que vamos a ir vamos a tratar de digerir de a poquito. Acá Maxi te hace una pregunta, el profe de filosofía te pregunta, ¿en qué tradición filosófica te posicionás en este momento? Bueno, mirá, yo he comenzado con Heidegger, he comenzado y sigo dedicándome mucho a Heidegger. De hecho, el programa que hacemos de filosofía los domingos a las 20 horas en mi canal Jonathan Carlos Ramos con Ricardo Poviertín, hacemos Heidegger, tratamos Heidegger. Después he pasado mucho por el marxismo y mi tesis de filosofía es sobre Santo Tomás de Aquino, la voluntas ut natura en Tomás de Aquino, el concepto de voluntad como naturaleza en Tomás de Aquino. Pero yo he podido, ya a través de un trayecto filosófico enorme y de haber formado un grupo de filosofía que se llama Sinusía, donde nos juntamos a debatir y a dialogar, crear un sistema filosófico propio que, vamos a decir así, toma de la metafísica de Santo Tomás la estructura estática del mundo, de la hermenéutica, la relación entre la metafísica estática y el mundo dinámico de la vida y de la historia, toma, ¿no es cierto?, la hermenéutica como una relación entre la estática y la dinámica, digamos. Entonces somos realistas en la estática, hermeneutas en la relación y fenomenólogos en la dinámica. Entonces, con Santo Tomás hacemos metafísica, hacemos ética y política, con la hermenéutica hacemos psicología, psicoanálisis, hermenéutica y metodología, y con el existencialismo y la fenomenología hacemos filosofía de la historia, estética, metapolítica, ¿no es cierto? Y de alguna manera hemos creado un sistema que nos permita acceder a la realidad de diferentes modos, según diferentes ángulos, ¿no es cierto?, que nos cambian el sentido y que por lo tanto no nos llevan a la contradicción, porque nos ubican en lugares distintos, digamos. Mirá, seríamos como bueno, tomistas hermenéuticos, realistas hermenéuticos. Bueno, pero ya ubicarse dentro del mundo del realismo ya es muy importante, ¿no? Más que nada con todo lo que hoy en día está pasando. Que se niega, básicamente, se niega la realidad prácticamente. Bueno, Jonathan, ¿cómo? Santo Tomás es el solfeo. Se afina la filosofía en Santo Tomás. Claro, sí. Así que bueno, muy interesante todo lo que nos estás compartiendo ahí. Te agradece, Maxi, por la explicación. Espero que en algún momento podamos tener una charla, ustedes puedan tener una. Va a estar bueno, va a estar interesante. Además, Maxi Loria se está dedicando también a un pensador. No me acuerdo ahora el nombre. McIntyre, creo que es. McIntyre. No sé si lo... Sí. Fue marxista y después católico, aristotélico. Claro, y Maxi creo que escribió su tesis doctoral en base a él, me parece. Y está vinculado a ese filósofo, está trabajando con él. Así que por ahí estaría bueno que se contacte. Es un gran libro de McIntyre, sí, es muy buen autor. No se pierde el tiempo leyendo a McIntyre, muy bueno.
Buenísimo. Ustedes están jugando en primera, muchachos. Ustedes están jugando en primera. Bueno, para no sacarle más tiempo a Jonathan, que seguramente tiene cosas. Creo que tenés un programa hoy también, ¿no? No, el domingo a las 20 el horas domingo. con Ricardo Poviertin. Vamos a hablar de la crítica que le hace Sloterdijk a Heidegger. Estuve viendo un video que le hace una crítica a Alberto Vuela, a ese filósofo, y le da durísimo. En el programa TLB21. Sí, le vi a la crítica. El filósofo indigente, creo que le dijo algo así, ¿no? Se llama el programa, pero bueno. Se trata de eso también un poco la filosofía, ¿no? De poder, siempre se piensa contra el otro, ¿no? En cierto sentido. Bueno, Gustavo Bueno decía siempre eso, ¿no? Pensar eso lo dice Gustavo Bueno. Algo. Así es. Claro. Pero, digamos, la filosofía siempre tiene que tener un sano equilibrio entre el dogmatismo y el relativismo, ¿no? Yo creo que los relativistas no hacen filosofía y los dogmáticos tampoco. Así que bueno, a veces nuestro querido doctor Vuela peca de dogmático, ¿no es cierto? Y descalifica algunos accesos filosóficos a la realidad. Porque bueno, él ya está armado con una estructura y está bien, digamos, él tiene esa manera, pero bueno, a veces la descalificación a un filósofo no nos permite entenderlo, acceder a él sin prejuicios, ¿no es cierto? Y todo filósofo nos hace enriquecer, todo filósofo nos aporta a nuestro crecimiento. Solo hay que saber, como dicen las Sagradas Escrituras, retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bueno, muy bien, Jonathan. Bueno, querida audiencia de Cultura Teológica, queremos contarle que este martes vamos a empezar un curso de filosofía. En nuestra página está detallado el programa, son unas 26 clases. Bueno, lo va a estar dando aquí el profesor. El martes a las 6 p.m. Argentina se daría comienzo a este curso de filosofía, va a quedar grabado en nuestra página. En mi página está el costo del curso, tiene un costo el curso, para los hermanos pueden acceder los hermanos de otros países, y los hermanos de Argentina pueden mandar también un mensaje privado, y si quieren abonar de otra manera, ellos tienen otra más libertad porque son de acá de Argentina. Y los así que no son hermanos también, aclaremos. ¿Cómo? Y los que no son hermanos también pueden acceder. Sí, es para todo, es para todo público, digamos, no hay ningún tipo de prejuicio contra nadie ni discriminación, ya que está de moda esa palabra, ¿no? Así que está abierto a todo el público, y de hecho, la primera clase está abierta, ¿verdad, profesor? Para los que quieran estar, es gratis, la primera clase es gratis. Así que pueden ser parte de esta clase el martes, recuerden, a las 6 p.m. Argentina. Y bueno, el programa ya te digo que está buenísimo. Empieza bien de atrás, no empezás con los griegos, empezás con los sumerios, ¿no? Después pasás por Egipto. Así que va a estar muy interesante. Jonathan, ¿por qué tienen que hacer el curso? A ver, decinos, ¿por qué es importante que hagan el curso? Y porque no van a encontrar en ningún otro libro, no van a encontrar ningún otro video que les permita acceder a la filosofía desde sus orígenes, y desde esos orígenes descubrir un trasfondo que late en toda la filosofía, que es el origen de la filosofía sumeria, de la filosofía de Akenatón en Egipto, de la filosofía de los fenicios. Es decir, de aquella cosmovisión que fueron forjando los primeros pensadores, porque Aristóteles ya dice, arge gemisus panton, el principio es la mitad del todo. Y aquellos que hemos estudiado el principio, que hemos hecho arqueología, descubrimos esa mitad del todo, que es la filosofía que se consuma, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos. Yo creo que ya es un acceso teológico, pero bueno, alguien que estudia la historia de la filosofía con formación teológica, con formación religiosa, con formación arqueológica, historia. Soy profesor de historia también,
y poder develar en los pueblos orientales el origen oriental de la filosofía y desde ahí resolver algunos enigmas que no se entienden en los griegos, me parece que ya es una novedad bastante justificable para estudiar este tipo de filosofía y hacer el curso, ¿verdad? Buenísimo, profesor, muy intrigante. Así que bueno, los invitamos a todos los que quieran ser parte del curso. Si están interesados, me escriben por privado a la página y de ahí vamos conversando y arreglando este tema del curso. Así que te agradecemos, Jonathan, por haber compartido este tiempo con nosotros. Realmente fue muy interesante. Espero que no sea la última vez. Quiero decirle que Jonathan tiene varios libros escritos. Tiene varios libros escritos. De hecho, ese que mencionó hoy no lo conocía. Y hay personas, Jonathan, que están preguntando por tu libro. Así que sería bueno que en algún momento podamos hacer un programa hablando de tus libros y del acceso a tus libros. ¿Ve? Ahí tienen uno, ¿no? Otro. ¿Cómo se titula ese que estás mostrando ahí? Fundamentación de la religión cristiana. Ajá. Es una síntesis entre la filosofía tomista y la teología de Juan Calvino. Es ir a la temática de la suma contra los gentiles a través de la institución de la religión cristiana. Por eso se llama fundamentación de la religión cristiana. Wow, acá muchos teólogos van a estar interesados en ese libro. ¿Y los otros que no alcancé a ver? Bueno, este ganó muchos premios en Chile, en Cuba. La antigüedad en poemas. Ajá. Reconstrucción poética bueno. de la filosofía antigua. Es, a través de un ejercicio estético, proyectar y escribir la filosofía de los antiguos a través de poemas. Es un ejercicio didáctico y estético, digamos. Y que era mi época de marxista y Foucaultiano, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo, es un análisis de la diferencia entre el concepto de autoridad y poder en la historia del cristianismo, con una crítica muy fuerte al catolicismo medieval, al catolicismo greco-romano. Buenísimo, che, muy bueno. Acá hay una persona que pregunta, desde la filosofía, ¿cómo abordan el judaísmo? Y tengo entendido que también entras ahí, ¿no? En el curso. En el curso vamos a tocar el Antiguo Testamento filosóficamente, sí. Bueno, hay muchos judíos que hicieron filosofía, de hecho en la modernidad, Marx, Freud, han sido filósofos judíos, ¿no? Sí. Maimónides, un gran filósofo judío, que también desarrolló las relaciones entre fe y razón. Es difícil porque los judíos en general han hecho filosofía, pero no hicieron teología. No hay propiamente una teología en el Antiguo Testamento hecha por los judíos. Más bien somos los cristianos los que hicimos teología del Antiguo Testamento, porque ellos no han mezclado los conceptos filosóficos con el acceso a las sagradas escrituras hebreas, porque ellos tienen una veneración muy particular por las tradiciones orales y por los comentarios que han hecho los rabinos del Antiguo Testamento. Así que no han accedido filosóficamente al Antiguo Testamento. Es muy difícil la relación. Bueno, buenísimo, che, nos dejás ahí con muchas intrigas y bueno, espero que más adelante podamos hacer programas sobre estas cuestiones tan interesantes que además no se tratan porque no se habla de esas cuestiones, ¿eh? Así que sería en todo caso para la página, para la audiencia de cultura sería una novedad en ese aspecto. Así que bueno, ya saben acerca del curso y bueno, también pueden acceder al canal que vamos a dejar después en los comentarios, dejamos el link del canal de Jonathan. Y bueno, hermanos, les agradecemos y amigos por acompañarnos en este tiempo. Que bueno, que el Señor les bendiga y será hasta pronto. Muchas gracias, Jonathan, por este tiempo que nos has dedicado y bueno, que el Señor te bendiga y te siga dando toda esta sabiduría para poder también aportar al mundo entero y también al mundo cristiano, ¿no? Que eso es muy importante igual. Gracias, Nos Jorge. vemos. Una gracia. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Será hasta pronto. Gracias.